La celda mide 2 metros con 40 centímetros de largo por 1,80 de ancho. Las paredes son de concreto armado, pintadas de blanco, sin ventanas. La puerta es de acero sólido con una ranura por donde pasan charolas de comida 3 veces al día. Adentro hay una cama de concreto empotrada en la pared con un colchón delgado, un lavabo de acero inoxidable, un inodoro sin asiento y una pequeña mesa también de concreto. Eso es todo. No hay televisión, no hay radio, no hay reloj. No hay forma de saber si es de día o de noche salvo por las 3 comidas que marcan el tiempo. Las luces permanecen encendidas 24 horas. Parpadean constantemente para evitar que se pueda calcular tiempo real. Y en esa celda, en ese espacio de menos de 5 metros cuadrados, un hombre que alguna vez controló imperios, que movió toneladas de drogas, que dio órdenes de muerte, que vivió en mansiones con tigres y leones como mascotas, que tuvo flotas de aviones y ejércitos privados, que sobornó presidentes y generales, ese hombre está sentado en el borde de la cama de concreto, solo, en silencio absoluto. Porque hablar no tiene sentido cuando no hay nadie que escuche. Y gritar es inútil cuando las paredes tienen casi medio metro de grosor y están diseñadas específicamente para absorber sonido. Lleva 23 horas en esa celda, solo. Ayer fueron 23 horas. Mañana serán 23 horas más. 1 hora al día se le permite salir. A un patio interior de 3 metros por 3 metros rodeado de muros de 6 metros de altura. Cielo visible pero inaccesible. Puede caminar en círculos. Puede hacer ejercicio si quiere. Puede respirar aire que no ha sido filtrado por sistema de ventilación industrial. Y después, de vuelta a la celda, todos los días, sin variación, sin sorpresas, sin cambios. Esto no es prisión temporal esperando juicio. Esto no es castigo con fecha de liberación. Esto es para siempre. Cadena perpetua más 30 años. En ADX Florence. La prisión de máxima seguridad más estricta de Estados Unidos, donde terroristas internacionales cumplen condena, donde espías rusos pasan sus últimos días, y donde narcotraficantes mexicanos que alguna vez creyeron ser intocables descubren que poder tiene fecha de caducidad. Y cuando esa fecha llega, cuando avión de extradición despega de México con dirección a territorio estadounidense, cuando puertas de acero se cierran detrás y cerradura electrónica hace clic definitivo, en ese momento todo lo que fue deja de importar. Mansiones quedan atrás, dinero en cuentas bancarias congeladas e inaccesibles, familia prohibida de visitar, abogados limitados a comunicación escrita supervisada. Y silencio, silencio que no es paz sino ausencia, ausencia de poder, ausencia de control, ausencia de todo lo que definía identidad. Porque hombre sin poder sobre nada ni nadie, es solo cuerpo ocupando espacio. Y eso es exactamente lo que el sistema penitenciario estadounidense está diseñado para lograr: reducir a número, a expediente, a registro en base de datos. Y funciona, siempre funciona. Joaquín Guzmán Loera fue extraditado a Estados Unidos en enero de 2017, después de 2 fugas espectaculares de prisiones mexicanas, después de décadas operando Cártel de Sinaloa. Después de generar miles de millones de dólares, después de convertirse en mito, en leyenda, en narco corrido viviente, fue puesto en avión, esposado de pies y manos, con agentes federales estadounidenses custodiando cada movimiento, y volado a Nueva York, a Manhattan, a prisión del Distrito Sur donde esperaría juicio. Dicen que durante vuelo no habló, que miró por ventana viendo México desaparecer debajo de nubes, que entendió en ese momento que nunca regresaría, que esto era diferente. En México había escapado 2 veces. De Puente Grande comprando guardias, de altiplano mediante túnel de ingeniería. Pero esto era diferente porque Estados Unidos es diferente. No porque prisiones sean más seguras arquitectónicamente, sino porque sistema no se puede comprar. O más precisamente, costo de comprarlo es tan alto y riesgo tan extremo que nadie lo intenta. Guardias en prisiones federales estadounidenses ganan salarios decentes, tienen beneficios, pensiones, y consecuencias por corrupción son devastadoras. No solo prisión,
sino destrucción completa de vida. Entonces no aceptan sobornos, o muy pocos lo hacen. Y sistema de vigilancia es tan extremo que intentar cualquier cosa es detectado antes de ejecutarse. Entonces cuando Chapo llegó a Manhattan, cuando fue procesado, cuando comenzó rutina de prisión preventiva, ya no era el Chapo, era prisionero número tal, esperando en celda de aislamiento, sin contacto con otros presos, sin acceso a teléfonos, sin comunicación con exterior salvo mediante abogados supervisados, y empezó descenso, lento, inevitable, de emperador a número. El juicio duró meses. Fiscal presentó evidencia masiva, testimonios de docenas de testigos, incluyendo Vicente Zambada, hijo de Mayo Zambada, socio de Chapo durante décadas. Vicente testificó contra él, describió operaciones, asesinatos, sobornos, todo, a cambio de sentencia reducida. Y mientras Vicente hablaba desde estrado, Chapo escuchaba desde mesa de defensa, viendo cómo hombre que consideraba aliado, casi familia, lo traicionaba, palabra por palabra, detalle por detalle, destruyendo cualquier defensa posible, y no podía hacer nada. No podía ordenar ejecución como habría hecho en México. No podía amenazar familia de Vicente. No podía sobornar juez ni intimidar jurado. Solo podía sentarse, escuchar y procesar qué poder que tuvo durante décadas había evaporado completamente. Y cuando jurado regresó con veredicto, cuando dijeron culpable en todos los cargos, cuando juez sentenció cadena perpetua más 30 años, Chapo no lloró, no gritó, solo miró al frente, inexpresivo, porque ya lo sabía. Sabía desde que avión despegó de México que esto terminaría así, y fue trasladado, no a prisión normal, sino a ADX Florence, Supermax, donde peores criminales de Estados Unidos pasan resto de existencia. Y ahí es donde historia de Chapo como narco termina. Y comienza historia de Chapo como número de expediente cumpliendo sentencia en aislamiento permanente. Pero Chapo no fue primero, ni será último, porque extradición de narcotraficantes mexicanos a Estados Unidos es proceso que lleva décadas, y cada uno que cruza frontera en custodia federal descubre misma verdad. Que poder en México no significa nada en Estados Unidos. Que dinero robado no compra libertad en sistema que no necesita ser comprado. Y que mito de ser intocable es exactamente eso. Mito. Edgar Valdés Villarreal, la Barbie, nacido en Estados Unidos. Criado en Texas. Se involucró en narcotráfico joven. Trabajó para Beltrán Leiva. Subió rápido. Por brutalidad. Por inteligencia. Por capacidad de matar sin dudar. Videos de sus interrogatorios a enemigos circularon en Internet, mostrándolo torturando, matando, con frialdad de psicópata funcional. Construyó reputación de hombre peligroso, de sicario que después se volvió jefe, que controlaba operaciones en Morelos y Guerrero, que peleaba guerras contra Chapo, contra Zetas, contra cualquiera que se interpusiera, y vivía como rey. Mansiones, autos deportivos, fiestas, mujeres, lujos. Todo comprado con sangre y cocaína. Fue capturado en México en 2010, y mientras estuvo en prisión mexicana, siguió operando, dando órdenes mediante visitas, mediante abogados, mediante celulares contrabandeados, porque prisión mexicana es extensión de calle. Con dinero suficiente, tienes privilegios, tienes comunicación, tienes poder. Entonces Barbie, aunque preso, seguía siendo Barbie, pero peor estaba por venir. Porque en 2015 fue extraditado, y proceso de extradición es humillación diseñada. No te avisan con anticipación. Un día normal, guardias llegan a celda, dicen que prepares tus cosas, que vas a ser trasladado. No dicen dónde. Y eres llevado a área de procesamiento, esposado, encadenado y entregado a agentes estadounidenses que te ponen en camioneta blindada. Te llevan a aeropuerto, te suben a avión y despegan. Y durante ese vuelo, mirando por ventana, ves tu país desaparecer, literalmente, físicamente, y sabes que no volverás. Que aunque sentencia eventualmente termine, aunque después de décadas seas liberado, serás deportado a México como extranjero que cometió crimen, no como ciudadano con derechos, sino como criminal descartado.
Y Barbie entendió esto. Durante vuelo a Estados Unidos, entendió que vida como la conocía había terminado. Llegó a Atlanta, fue procesado en Georgia, enfrentó cargos de conspiración para distribuir cocaína, lavado de dinero, asesinato relacionado con narcotráfico, y se declaró culpable, porque pelear era inútil, evidencia era abrumadora, testigos numerosos. May ABMP. Y sistema estadounidense tiene tasa de condena de más de 90% en casos federales. Entonces aceptó, esperando sentencia reducida por cooperación. Pero cooperación en Estados Unidos no significa lo mismo que en México. No compra libertad, compra menos años en jaula. Y fue sentenciado y enviado a prisión federal de alta seguridad, donde pasa 23 horas diarias en celda de aislamiento, 1 hora en patio, sin contacto significativo con otros presos, sin llamadas telefónicas, sin visitas familiares porque familia está en México y visitar prisión federal estadounidense requiere visa que gobierno niega a familiares de criminales. Entonces está solo, completamente, y seguirá así durante décadas. Y aquí es donde todo se rompe, porque aislamiento no es solo físico, es psicológico. Cerebro humano no está diseñado para soledad extrema, necesita estímulo, necesita interacción. Y cuando eso es negado durante meses, durante años, mente comienza a deteriorarse. Estudios sobre efectos de aislamiento prolongado muestran que presos desarrollan síntomas de enfermedad mental, paranoia, alucinaciones, ataques de pánico, depresión severa, y no hay tratamiento real, porque tratamiento requeriría sacar a preso de aislamiento. Y eso no va a pasar. Entonces, se deterioran, lentamente. Y narcotraficantes que alguna vez fueron poderosos, no son excepción. Son humanos. Y humanos en aislamiento sufren. Chapo, según reportes filtrados de prisión, ha mostrado signos de deterioro. Dificultad para concentrarse. Períodos de silencio absoluto. Negativa a comer, que son señales de depresión. Y no hay escape. Porque escape de ADX Florence es imposible. No porque sea arquitectónicamente imposible aunque lo sea, sino porque incluso si lograras salir de celda, estás en medio de Colorado, rodeado de desierto. Prisión más cercana a civilización, está a kilómetros. Y sistema de alarmas detecta cualquier anomalía en segundos. Entonces escape no es opción, soborno no es opción, violencia no es opción, solo queda aceptación. Aceptar que esto es vida ahora, celda, silencio, soledad, hasta muerte. Osiel Cárdenas Guillén enfrentó misma realidad. Fue líder de Cártel del Golfo, creador de los Zetas, grupo paramilitar de exmilitares de élite que se convirtieron en brazo armado de cártel y después en cártel independiente. Osiel construyó imperio mediante violencia extrema, mataba rivales, mataba testigos. Mataba cualquiera que se interpusiera. Y vivió como emperador. Controlaba Tamaulipas. Controlaba rutas a Texas. Generaba millones semanales. Y creía que era intocable, que México era suyo, que nadie podría tocarlo. Fue capturado en 2003, después de tiroteo masivo con militares mexicanos. Fue enviado a prisión de máxima seguridad, pero incluso ahí, seguía siendo Osiel, daba órdenes, controlaba operaciones, mediante abogados, mediante visitas, mediante corrupción masiva de guardias. Prisión era inconveniente. No era fin de poder. Pero en 2007, después de años de presión estadounidense, México cedió. Y Osiel fue extraditado, subido a avión, volado a Texas y procesado en Houston. Enfrentó múltiples cargos federales, se declaró culpable después de negociación y fue sentenciado a 25 años, sentencia que cumple en prisión federal de alta seguridad, en aislamiento, sin poder, sin contacto con organización que construyó, porque Zetas que fueron su creación eventualmente se volvieron enemigos de Golfo, y guerra entre ambos destruyó Tamaulipas, convirtió ciudades en zonas de guerra, mató miles, y Osiel, desde celda en Estados Unidos, solo pudo leer sobre eso en reportes que abogados ocasionalmente le proporcionan, viendo cómo imperio que construyó se autodestruye.
Y no puede hacer nada, porque poder requiere presencia, requiere capacidad de castigar traición. Y desde Zelda en Colorado o Texas o donde sea que esté, no hay forma de castigar, no hay forma de controlar, solo hay forma de existir, en silencio, en soledad, hasta que sentencia termine. Y cuando termine, será deportado. Viejo, roto, a México que ya no reconocerá, donde cártel que lideró ya no existe o está en manos de otros, donde familia quizás ya no lo espera, y tendrá que sobrevivir como civil, como nadie, después de décadas siendo alguien, y esa transición destruye, completamente. Héctor Beltrán Leiva, líder de cártel de Beltrán Leiva después de que su hermano Arturo fue abatido por Marina Mexicana en 2009. Héctor intentó mantener organización unida, pero fragmentación ya había comenzado. Arturo era quien mantenía lealtades mediante carisma y violencia. Héctor era más calculador, menos carismático, y organización comenzó a dividirse. Fue capturado en 2014, en San Miguel de Allende, sin disparos, sin resistencia, porque nivel de vigilancia que Marina y agencias estadounidenses habían establecido hacía resistencia inútil. Sabían dónde estaba, cuántos guardaespaldas tenía, qué rutina seguía, y esperaron momento óptimo, y lo arrestaron, y fue enviado a Altiplano, prisión de máxima seguridad. El Altiplano, Becer de primero. Pero Héctor sabía lo que venía. Sabía que extradición era inevitable, que Estados Unidos lo quería, y que México eventualmente cedería. Entonces intentó pelear, legalmente. Sus abogados presentaron amparos, apelaciones, argumentos de que extradición violaba derechos, pero sistema judicial mexicano en casos de narcotraficantes de alto perfil funciona coordinado con Estados Unidos. Presión es masiva, y amparos son denegados, apelaciones rechazadas, y extradición aprobada. Pero Héctor nunca llegó a Estados Unidos. Murió en prisión mexicana en 2018. Asenta Maciante. Oficialmente de paro cardíaco. A 51 años. Sin historial de problemas cardíacos. En prisión donde supuestamente vigilancia médica es constante. Y nadie creyó versión oficial. Teorías surgieron. Que fue envenenado. Que fue asesinado por orden de rivales mediante guardias corruptos. ¿Qué gobierno mexicano lo eliminó para evitar que testificara sobre corrupción? Verdad nunca fue aclarada, porque autopsia fue controlada, cuerpo entregado rápidamente a familia, y caso cerrado. Pero mensaje fue claro, incluso en prisión mexicana esperando extradición, nadie está seguro, y para narcotraficantes que siguen en México esperando mismo destino, muerte de Héctor fue recordatorio de que opciones son limitadas. O extradición a Estados Unidos, o muerte en prisión mexicana. No hay tercera opción. No hay escape. No hay soborno suficiente. Sistema finalmente está funcionando. Tarde. Ineficientemente. Pero funcionando. Y patrones se repiten. Narcotraficante tras narcotraficante. Son capturados. Enviados a prisión mexicana. Donde intentan seguir operando. Donde creen que dinero y conexiones los protegerán. Y después son extraditados, y realidad los golpea, porque prisión estadounidense es diferente, no es mejor en sentido humanitario, es peor, mucho peor, porque está diseñada no para rehabilitar, sino para castigar, para quebrar, para destruir cualquier vestigio de identidad criminal. Y funciona mediante aislamiento, mediante control absoluto, mediante negación sistemática de todo lo que hace vida tolerable. No hay privacidad, cámaras vigilan celda constantemente, guardias pueden entrar cuando quieran, sin aviso, para inspecciones aleatorias. Marque.com, para asegurar que no hay contrabando, para recordar que no tienes derechos, solo privilegios que pueden ser revocados. Y comida es adecuada nutricionalmente pero deliberadamente desagradable, porque hacer comida placentera sería recompensar, y sistema no recompensa, castiga, entonces es insípida, fría, repetitiva.
diseñada para alimentar cuerpo pero no satisfacer, y comunicación con exterior es limitada. Llamadas telefónicas son permitidas, pero son grabadas, monitoreadas y limitadas en duración, 10 minutos, 15 si tiene suerte, y solo a números preaprobados. Y familia en México muchas veces no puede pagar llamadas internacionales, entonces comunicación se reduce y eventualmente se detiene. Y preso queda completamente aislado, sin noticias de exterior, sin saber qué pasa con familia, con organización, con México. Solo hay celda y tiempo, tiempo que no pasa. Porque días son idénticos, rutina nunca varía, y cerebro pierde capacidad de medir tiempo cuando no hay cambios. Entonces semanas se sienten como días, y años se sienten como décadas. Y sentencia de 25 años se siente como eternidad, porque es eternidad. Para mente humana en aislamiento, 25 años es suficiente para destruir cualquier conexión con quien eras antes. Y cuando finalmente sales, si sales, eres diferente persona, rota, dañada, incapaz de funcionar en sociedad normal. Pero lo peor no es aislamiento físico, es traición. Porque en sistema judicial estadounidense, cooperación es moneda, testificar contra otros reduce sentencia. Y narcotraficantes que alguna vez juraron lealtad a muerte se convierten en testigos. Vicente Zambada testificó contra Chapo. Jesús el Rey Zambada testificó contra múltiples miembros de Sinaloa. Tirso Martínez Sánchez testificó contra Osiel Cárdenas. Y lista continúa. Nombres de hombres que alguna vez fueron hermanos de armas, socios, familia, traicionándose mutuamente en corte. A cambio de años reducidos, y desde perspectiva racional, tiene sentido. Si vas a pasar resto de vida en prisión de todas formas, reducir sentencia de perpetuidad a 20 años es victoria. Pero desde perspectiva de códigos de narco, es traición imperdonable y crea paranoia. Porque si testifican en corte, si revelan operaciones, si nombran nombres, ¿qué más dirán? ¿Qué otros secretos revelarán? Entonces narcotraficantes en prisión estadounidense viven con miedo constante de que alguien esté testificando contra ellos, de que nuevos cargos sean presentados, de que sentencia sea extendida. Y no hay forma de verificar, no hay forma de saber qué está pasando en casos de otros hasta que es demasiado tarde. Entonces viven en estado de paranoia constante. Intermisan. Y paranoia en aislamiento es tortura, porque mente sin estímulo externo se vuelve sobre sí misma, crea escenarios, imagina traiciones, y no hay forma de verificar si son reales o imaginadas. Entonces espiral descendente continúa, y salud mental se deteriora. Y hombre que alguna vez fue emperador se convierte en paranoico quebrado esperando muerte. Y familias afuera también sufren, porque cuando narcotraficante es extraditado, familia pierde proveedor, y más importante, pierde protector. Porque en México, ser familia de narcopoderoso significaba protección. Nadie tocaba esposa de Chapo, nadie amenazaba a hijos de Osiel, porque consecuencias serían devastadoras. Pero cuando narco está en prisión estadounidense, protección desaparece, y familias se vuelven vulnerables, rivales las atacan, gobierno las investiga, y algunas son arrestadas también, acusadas de lavado de dinero, de conspiración, de ser parte de operaciones. Emma Coronel, esposa de Chapo, fue arrestada en Estados Unidos en 2021, acusada de ayudar operaciones de cártel de Sinaloa y de ayudar en escape de Chapo de Altiplano. Se declaró culpable y fue sentenciada a 3 años, que cumplió en prisión federal de mujeres. Separada de hijas, separada de vida que conocía. Y cuando fue liberada, fue deportada a México. Sin dinero porque cuentas fueron congeladas. Sin propiedades porque fueron confiscadas. Y con estigma de ser esposa de Chapo, que en México significa que algunos la ven como celebridad y otros como enemiga. Y vivir bajo esa presión es insostenible. Entonces muchas familias de narcos extraditados simplemente desaparecen, cambian nombres,
Se mudan a ciudades donde nadie las conoce. Intentan construir vidas normales. Pero trauma permanece. Niños crecen sin padres, con estigma de apellido, y ciclo de violencia. Amenaza con repetirse. Porque niño que creció viendo padre como poderoso, que después vio padre ser humillado mediante extradición, ese niño tiene dos opciones: rechazar vida criminal completamente, o buscar venganza. Buscar recuperar poder que familia perdió, y muchos eligen segundo. Entonces ciclo continúa. Nueva generación de narcotraficantes surgiendo, peleando mismas guerras, cometiendo mismos errores, y destinados a mismo final: extradición, prisión, aislamiento, muerte lenta de identidad. Y gobierno estadounidense sabe esto. Sabe que extradición es arma, no solo para castigar criminales individuales, sino para destruir organizaciones. Porque cuando líder es extraditado, organización pierde dirección, fragmenta, lugartenientes pelean por control, y violencia interna destruye lo que violencia externa no pudo. Entonces, estrategia de Estados Unidos es clara: presionar a México para extraditar líderes, juzgarlos en cortes estadounidenses donde condena es casi garantizada, sentenciarlos a décadas en aislamiento, y esperar a que organizaciones colapsen. Y funciona, parcialmente, porque aunque organizaciones fragmentan, no desaparecen, se dividen, se multiplican, y violencia aumenta. Entonces, estrategia es exitosa en destruir individuos, pero falla en resolver problema sistémico. Porque mientras demanda de drogas en Estados Unidos exista, mientras mercado sea tan lucrativo, siempre habrá siguiente generación dispuesta a tomar riesgo, dispuesta a construir imperios, y dispuesta a eventualmente ser destruida por mismo sistema. Es ciclo predecible, y todos lo saben. Narcotraficantes saben que terminarán muertos o presos. Gobierno sabe que arrestar uno significa que otro tomará lugar. Y sociedad sabe que violencia continuará. Pero nadie sabe cómo romper ciclo, porque romperlo requeriría cambios estructurales masivos. En política de drogas, en desigualdad económica, en corrupción institucional, y esos cambios no están ocurriendo. Entonces ciclo continúa, y prisiones estadounidenses se llenan de narcotraficantes mexicanos. Y celdas de aislamiento contienen hombres que alguna vez fueron emperadores, ahora reducidos a números, esperando muerte, en silencio. Y silencio es lo peor, porque humanos necesitan comunicación, necesitan ser vistos, ser escuchados, y en aislamiento nadie ve, nadie escucha. Guardias pasan charolas de comida por ranura en puertas sin hablar, sin hacer contacto visual, porque contacto humaniza, y sistema no quiere humanizar, quiere deshumanizar, convertir preso en cosa, en objeto a ser contenido. Entonces guardias están entrenados para minimizar interacción, para no responder preguntas, para no mostrar empatía. Y funciona. Presos en aislamiento reportan sentirse invisibles, como si no existieran. Y esa sensación de no existir es devastadora psicológicamente, porque identidad humana se construye mediante relación con otros, y cuando esa relación es negada, identidad comienza a desintegrarse, y lo que queda es shell, cuerpo funcionando en piloto automático, mente deteriorándose, y espíritu, si existe tal cosa, completamente quebrado. Y Chapo experimenta esto, Barbie experimenta esto, Ociel experimenta esto. Todos los narcotraficantes mexicanos en prisiones estadounidenses experimentan esto. Y no hay escape, no hay alivio, solo hay espera. Esperar a que tiempo pase, esperar a que cuerpo eventualmente falle, y esperar a que muerte llegue. Porque muerte es única liberación real, y algunos la esperan. Activamente, rechazando comida, rechazando salir a patio durante hora permitida, rechazando participar en rutina que mantiene cuerpo funcionando, porque si vida es solo existir en celda hasta muerte, ¿cuál es punto de continuar? Y sistema penitenciario estadounidense tiene respuestas para esto. Protocolo de prevención de suicidio, vigilancia aumentada, remoción de cualquier objeto que pudiera usarse para autodaño, y forzar alimentación si rechazo continúa. Porque permitir suicidio sería admitir que sistema es inhumano. Entonces previenen,
a la fuerza, y mantienen cuerpos vivos, aunque mentes estén muertas. Y aquí es donde diferencia entre prisiones mexicanas y estadounidenses se vuelve clara. En México, prisión es extensión de sociedad. Con dinero, tienes privilegios, celular, televisión, acceso a drogas, acceso a mujeres, capacidad de seguir operando. Entonces, aunque estés físicamente preso, sigues siendo persona, sigues teniendo poder, relativo, pero poder. En Estados Unidos, especialmente en prisiones de alta seguridad y supermax, prisiones negación de sociedad, no hay privilegios comprables, no hay forma de seguir operando, no hay poder. Solo hay existencia reducida a mínimo biológico. Comer, dormir, excretar, repetir. Entonces, transición de prisión mexicana a estadounidense es shock masivo. Narcotraficante acostumbrado a tener control incluso preso en México, de repente no tiene control sobre nada, ni sobre cuándo se encienden luces, ni sobre qué come, ni sobre cuándo puede usar baño público durante hora de patio. Todo está regulado, controlado, y violación de reglas incluso menores resulta en castigo, pérdida de privilegios ya mínimos. Extensión de tiempo en aislamiento. Entonces compliance es forzada. No mediante violencia física, aunque esa opción existe, sino mediante amenaza constante de hacer situación peor. Y situación ya es peor posible sin ser tortura técnica. Entonces presos cumplen, siguen rutina, porque alternativa es peor, y se convierten en autómatas, respondiendo a comandos, moviéndose cuando se les dice, deteniéndose cuando se les ordena, y perdiendo humanidad en proceso. Pero algunos resisten. Mentalmente. Construyen rutinas internas para mantener cordura. Ejercicio en celda. Flexiones. Sentadillas. Abdominales. Mantener cuerpo ocupado para que mente no colapse. Otros meditan. O intentan. Sin entrenamiento formal es difícil, pero algunos lo logran. Encuentran forma de estar presentes sin pensar en pasado o futuro. Porque pensar en pasado trae dolor de pérdida. Y pensar en futuro trae desesperanza de sentencia interminable. Entonces presente es único refugio, y algunos lo encuentran, y sobreviven, mentalmente. No prosperan, no están bien, pero sobreviven. Día tras día, año tras año, esperando nada, porque no hay nada que esperar. Sentencia no termina. O termina décadas en futuro tan distante que es incomprensible. Entonces, sobrevivencia es victoria. Y eso es todo lo que queda. Sobrevivir. En celda, en silencio, en aislamiento, hasta que muerte eventualmente llegue, natural o forzada, y libere de prisión, que no es solo física sino existencial. Y México observa. Gobierno mexicano observa resultados de extradiciones. Ve que narcotraficantes en Estados Unidos no causan problemas. No ordenan asesinatos desde prisión. No escapan. No corrompen sistema. Simplemente desaparecen. En celdas. Y eso es útil. Para gobierno que no puede controlar prisiones propias. Que no puede prevenir fugas. Que no puede detener comunicación entre presos y organizaciones. Extradición es solución. No ética, no humana, pero efectiva. Entonces proceso se acelera. Cada vez más narcotraficantes son extraditados, cada vez más rápido después de captura. Porque mantenerlos en México es riesgo. Riesgo de fuga, riesgo de que sigan operando, riesgo de escándalo internacional si escapan nuevamente. Entonces México se volvió socio dispuesto de Estados Unidos. Entregando criminales, y Estados Unidos construye más prisiones para acomodar flujo, y sistema continúa, extradición tras extradición, sentencia tras sentencia, celda tras celda. Y prisiones federales estadounidenses se convierten en cementerio para narcotraficantes mexicanos, no cementerio literal aunque algunos mueren ahí, sino cementerio de identidades, de egos, de poder, endestados, de todo lo que los definía, y lo que queda es cáscara, cuerpo cumpliendo sentencia, mente luchando contra colapso, y espíritu ya muerto.
y corridos ya no se escriben sobre ellos. Porque hombre en prisión estadounidense no es héroe. Es advertencia, es ejemplo de lo que no hacer. Entonces narcocultura que glorifica vida de narco convenientemente ignora final, ignora celda, ignora aislamiento, ignora locura lenta que aislamiento causa, solo celebra ascenso, poder, dinero, indoceracia al arco, mujeres, violencia glamorizada, y nueva generación escucha corridos, ve películas, consume narcoseries, y aspira a misma vida, sin entender que vida termina en celda de 2 por 1,80. En Estados Unidos, lejos de familia, lejos de México, lejos de todo, en silencio absoluto. Y cuando entienden, cuando están sentados en celda, cuando silencio los envuelve, es demasiado tarde. Ya firmaron, ya aceptaron deal, ya están cumpliendo sentencia, y no hay vuelta atrás, solo hay adelante, año tras año, década tras década, en celda, hasta muerte. Y sistema penitenciario estadounidense no siente remordimiento, porque desde perspectiva de sistema, estos son criminales, que mataron, que traficaron drogas, que destruyeron familias estadounidenses, que generaron violencia en escala masiva. Entonces merecen castigo. Y castigo es aislamiento, es negación de humanidad, es destrucción sistemática de identidad. Y sistema lo hace eficientemente. Clínicamente, sin crueldad personal porque eso sería ilegal, pero con crueldad estructural que es completamente legal, y esa crueldad estructural es más efectiva que violencia física. Porque violencia física crea mártires, pero violencia psicológica de aislamiento crea rotos. Y rotos no inspiran, no generan lealtad, solo generan lástima o indiferencia. Y objetivo es logrado. Espento que violencia física crea mártires. Entonces cuando miramos celdas en ADX Florence, cuando vemos números en registros penitenciarios, cuando leemos reportes de condiciones, estamos viendo final real de vida de narco, no final glorificado de corridos, no final dramatizado de películas, sino final real, silencio, soledad, locura lenta y muerte eventual. Ese es legado, y ese legado debería ser advertencia, pero no lo es, porque sistema que crea narcotraficantes sigue funcionando, pobreza sigue existiendo, desigualdad sigue creciendo, corrupción sigue siendo norma. Y mientras esas condiciones existan, siempre habrá jóvenes dispuestos a tomar riesgo, dispuestos a creer que serán diferentes, que no terminarán como Chapo, como Barbie, como Ociel, que escaparán destino, pero estadísticamente no escaparán. Terminarán muertos, o en prisión, en México o Estados Unidos. Y si es Estados Unidos, terminarán en celda, en silencio, quebrados, porque sistema está diseñado para quebrar, y siempre gana. La luz en la celda parpadea constantemente. Es mecanismo intencional, para evitar que preso calcule tiempo mediante ciclos de luz. Entonces día y noche se mezclan, y tiempo pierde significado. Y hombre sentado en cama de concreto, hombre que alguna vez fue emperador, ya no sabe cuántos días lleva ahí, ya no recuerda cómo se siente sol en piel sin estar en patio rodeado de muros. Ya no escucha voces, excepto de guardias dando órdenes breves, y está muriendo. No físicamente todavía, aunque eso también vendrá, sino internamente. Parte de él que era humano, que sentía, que conectaba, está muriendo, y lo sabe, y no puede hacer nada. Solo puede esperar, en celda de 2 metros con 40 por 1,80. En silencio que no es paz, sino ausencia. Ausencia de todo, porque ese es precio real de imperio construido sobre sangre. No es muerte rápida en balacera, es muerte lenta en celda. Hasta que cuerpo finalmente deja de funcionar, y número en registro es marcado como fallecido, y celda es limpiada, y siguiente preso es traído, y ciclo continúa, porque sistema no duerme. Sistema procesa, contiene, destruye y olvida. Y México envía más, y prisiones reciben más,
y silencio consume más, hasta que todos estén rotos o muertos, y nadie recuerde quiénes fueron, solo qué hicieron y cuánto pagaron. Y mientras muerte lenta ocurre en celdas de aislamiento, proceso de llegar ahí también merece ser diseccionado. Porque extradición no es evento único. Es serie de humillaciones diseñadas para quebrar antes de que avión siquiera despegue. Comienza con notificación. Preso está en celda de prisión mexicana. Tal vez Altiplano. Tal vez Puente Grande reformado. Da igual. Está ahí cumpliendo sentencia mexicana cuando abogado llega con noticia. Estados Unidos ha solicitado formalmente extradición. Y proceso legal comienza. Pero proceso legal en México cuando Estados Unidos presiona tiene resultado predecible. Amparos son presentados, jueces los revisan y niegan. Apelaciones son elevadas y rechazadas. Porque presión diplomática es masiva. Estados Unidos amenaza con sanciones, con reducir cooperación en seguridad, con cerrar programas de ayuda. Y gobierno mexicano cede, siempre cede. Porque narcotraficante individual no vale crisis internacional, entonces extradición es aprobada, y fecha es fijada, y preso espera sabiendo que resistencia es inútil, que último recurso legal falló, y que días en México están contados. Y en esos últimos días, comportamiento cambia. Algunos se vuelven violentos, atacan guardias, destruyen celdas, como último acto de desafío. Sabiendo que castigo en México es insignificante comparado con lo que viene. Otros se vuelven sumisos, deprimidos, aceptando destino, y algunos intentan negociar, ofrecen información, nombres, ubicaciones, operaciones, a cambio de que extradición sea cancelada. Pero México ya no tiene poder de cancelar. Una vez que Estados Unidos formalizó solicitud y fue aprobada, tren está en movimiento. Y no hay forma de detenerlo. Entonces información es tomada, archivo es abierto, y después preso, es extraditado de todas formas, porque Estados Unidos no confía en promesas de México, quiere control físico, quiere cuerpo en prisión estadounidense, entonces toma. Y día llega. Guardias llegan a celda temprano. Antes de amanecer, despiertan a preso. Le dicen que se prepare. Le dan ropa civil. Porque cruzar frontera en uniforme de prisión mexicana sería mala imagen. Entonces, le dan jeans, camisa, zapatos sin agujetas, y es esposado, manos atrás, grilletes en tobillos, y caminata comienza, por pasillos de prisión, pasando celdas de otros presos que observan en silencio. Algunos con alivio de que no son ellos, otros con miedo de que serán siguientes. Y extraditado camina arrastrando cadenas, hasta área de procesamiento, donde es entregado formalmente a agentes estadounidenses, que firman documentos, verifican identidad y toman custodia. Y custodia estadounidense es diferente desde primer momento. Agentes no hablan español, o fingen no hablarlo. Entonces comunicaciones mediante gestos. Órdenes breves. Y preso entiende que ya no está en México, aunque físicamente todavía está en suelo mexicano. Jurisdicción cambió, y es llevado a vehículo blindado, camioneta con vidrios oscuros, interior jaula, y es colocado adentro, solo, o con otro extraditado si hubo múltiples ese día, y convoy se forma, camionetas adelante, atrás, escoltando. Porque aunque probabilidad de rescate es mínima, protocolo requiere precaución, y convoy se mueve hacia aeropuerto. Y durante ese trayecto, preso ve ciudad, por última vez. Calles de México. Gente caminando libre. Vendedores ambulantes. Tráfico. Vida normal que nunca volverá a experimentar. Y algunos lloran, silenciosamente, porque guardias estadounidenses no muestran simpatía, solo vigilancia. Y convoy llega a aeropuerto, a sección privada, donde avión espera, no avión comercial, sino avión de gobierno estadounidense, diseñado para transporte de prisioneros, con asientos reforzados, anclajes para cadenas, y sin ventanas excepto pequeñas hacia cabina. Y preso es subido, sentado, encadenado a asiento,
Y avión despega. En essias adenas. Merocento esse acento. Y vuelo es silencio. Agentes no hablan con presos, solo monitorean. Y preso mira por ventana pequeña, viendo México hacerse chico, viendo nubes, viendo nada, y procesa que vida como la conocía terminó. Que aunque viviera 100 años, probabilidad de regresar es casi nula, porque sentencia que enfrentará será medida en décadas. Y cuando termine, si termina antes de muerte, será deportado como extranjero indeseable, no como ciudadano con derechos. Entonces regreso será como criminal descartado, no como persona regresando a hogar. Y durante vuelo, algunos intentan hablar con agentes, preguntar qué pasará, dónde van, qué pueden esperar. Pero agentes no responden, porque no es su trabajo informar, es su trabajo transportar. Entonces vuelo continúa en silencio, hasta que aterrizan, en Estados Unidos, y puertas se abren, y preso desciende en territorio que será prisión por resto de vida útil. Y procesamiento comienza, en Corte Federal, donde es presentado ante juez, mediante traductor porque mayoría no habla inglés, y cargos son leídos: conspiración para distribuir drogas, lavado de dinero, asesinato relacionado con narcotráfico, extorsión, lista continua, y pena posible es enumerada, cadena perpetua, o múltiples cadenas perpetuas si cargos son múltiples, y juez pregunta si entiende cargos. Y traductor traduce, y preso dice que sí, y abogado defensor es asignado. Defensor público porque aunque preso tuvo millones, cuentas están congeladas, propiedades confiscadas. Y familia no puede pagar abogado privado estadounidense que cobra cientos de miles. Entonces defensor público representa. Abogado sobrecargado con docenas de casos, que apenas tiene tiempo de revisar expediente. Que sabe que probabilidad de victoria es mínima, porque evidencia es masiva, y testigos numerosos. Entonces estrategia no es ganar, es negociar, reducir sentencia mediante declaración de culpabilidad. Y así evitar juicio largo que preso perderá de todas formas. Entonces reunión ocurre, en sala de prisión, entre preso y defensor explica realidad. Fiscal tiene evidencia abrumadora. Testigos dispuestos a testificar, y recursos ilimitados. Pelear significa juicio de meses, y después condena en todos los cargos, y sentencia máxima. Pero si aceptas culpabilidad, si cooperas, sentencia puede ser reducida, de perpetuidad a 30 años, o 25, todavía vida entera, pero técnicamente no perpetuidad. Entonces hay esperanza, matemática, de salir vivo, aunque viejo, roto, pero vivo. Y decisión es imposible, porque aceptar culpabilidad es admitir crímenes, es traicionar código de nunca confesar, pero pelear es garantizar peor resultado. Entonces mayoría acepta, firma documentos y declara culpable. Y sentencia es pronunciada, y es enviado a prisión asignada, que generalmente es alta seguridad. O supermax si fiscal argumenta que preso es amenaza continua, y transporte a prisión es otro viaje. En autobús federal, con otros presos, encadenados, viajando durante horas o días, porque prisión puede estar en otro estado, lejos de corte, lejos de familia. Entonces visitación será imposible, y autobús finalmente llega, y preso ve prisión por primera vez. Muros masivos, torres de vigilancia, alambre de púas, rejas electrificadas, más SE. Y comprende que esto es permanente, que no hay escape, que arquitectura está diseñada para contener, y funciona. Y procesamiento en prisión comienza. Fotografías, huellas, examen médico invasivo. Asignación de número, porque nombre ya no importa, solo número. Y uniforme es entregado, naranja o beige, dependiendo de nivel de seguridad. Y celda es asignada, y preso es llevado. Asignación de número, por pasillos interminables, pasando otras celdas, otras puertas, hasta llegar a la suya, y puerta se abre, y es empujado adentro, y puerta se cierra, y cerradura electrónica hace clic. Y está solo, en celda, por primera vez, y realidad finalmente penetra.
Esto es vida ahora, esta celda, este espacio, para siempre. Y adaptación es imposible, porque no hay nada a qué adaptarse, solo hay resistir, día tras día, y rutina se establece. Despierta cuando luces se encienden, aunque nunca se apagaron. Solo aumentan intensidad, y desayuno llega, charola por ranura, avena o cereal, leche, frutas si hay. Come, porque no comer significa debilidad. Y debilidad es peligrosa incluso en aislamiento. Y después, espera, porque no hay nada que hacer. Algunos intentan ejercicio, flexiones, sentadillas, caminar en celda de 2 pasos de largo, pero espacio es insuficiente para ejercicio real. Entonces cuerpo comienza a deteriorarse. Músculos atrofian, peso aumenta por falta de actividad, o disminuye por depresión que mata apetito, y salud física se degrada, y salud mental peor. Porque mente necesita estímulo, necesita novedad, y en celda donde cada día es idéntico, mente comienza a apagarse, pensamientos se vuelven repetitivos, circulares, obsesivos, y no hay forma de detenerlos, porque no hay distracción, no hay libro nuevo, no hay conversación, no hay nada excepto pensamientos propios, y pensamientos propios en aislamiento se vuelven tortura, porque inevitablemente van a pasado, a decisiones que llevaron aquí, a personas que traicionaron, a vidas que destruyeron, y culpa, si existe, se vuelve insoportable, o negación se profundiza, y preso construye narrativa donde fue víctima, donde sistema es injusto, donde no merecía esto, y narrativa se repite, mentalmente, miles de veces, hasta que se vuelve verdad, para preso, aunque para nadie más, y comunicación con exterior se vuelve línea de vida. Llamadas telefónicas son permitidas, limitadas, pero permitidas. Entonces preso solicita lista de números aprobados, familia, abogado, y espera aprobación, que toma semanas, y finalmente es aprobada, y puede llamar, 10 minutos, grabado, monitoreado, y llama a esposa, o madre, o hijos, y escucha voces. Y por 10 minutos se siente humano, conectado, y pregunta cómo están. Y ellos dicen, qué bien, mintiendo. Porque ¿cómo van a estar bien cuando padre está en prisión perpetua en otro país? Cuando dinero se acabó. Cuando casa fue confiscada. Cuando viven con familia extendida en cuarto prestado. Pero no dicen eso, porque tiempo es limitado. Entonces hablan de cosas insignificantes, clima, escuela de niños, cualquier cosa, y tiempo se acaba, y llamada se corta, y preso regresa a celda, y llora. Porque conexión fue suficiente para recordarle que perdió, pero no suficiente para llenar vacío. Entonces llora, y nadie escucha, y nadie responde, y lágrimas se secan, y rutina continúa. Y próxima llamada será en semana, o 2, si tiene crédito, porque llamadas cuestan, y familia tiene que depositar dinero en cuenta de preso, y familia no tiene dinero. Entonces llamadas se vuelven menos frecuentes, y después se detienen, y conexión se rompe, y preso está completamente solo. Y años pasan, pero no se sienten como años, se sienten como eternidad congelada, porque sin cambios, tiempo pierde significado. Entonces preso de 5 años, se siente como de 20, y preso de 20 se siente como de 50, y cuerpo envejece acelerado, estrés constante. Mala nutrición, falta de sol, produce deterioro físico visible, cabello se vuelve gris o se cae. Dientes se pudren porque atención dental es mínima. Piel se vuelve pálida, ojos pierden luz. Y hombre de 40 parece de 60, y hombre de 60 está muriendo, literalmente. Y sistema médico en prisión es inadecuado deliberadamente, porque tratamiento médico cuesta. Entonces solo emergencias son atendidas, y definición de emergencia es estrecha. Entonces presos sufren condiciones tratables, diabetes sin control adecuado,
hipertensión sin medicación consistente, dolor crónico sin alivio, y algunos mueren, de causas que en exterior serían tratables, pero en prisión son fatales, y muerte en prisión es procesada como cualquier otro evento, cuerpo es removido, familia es notificada, y celda es limpiada para próximo ocupante, y eso es todo. No hay ceremonia, no hay reconocimiento, solo proceso, porque preso era número, y número fue cerrado, y sistema continúa. Y para narcotraficantes mexicanos específicamente, aislamiento cultural añade capa extra de sufrimiento, porque no solo están aislados físicamente, están aislados lingüísticamente, culturalmente. Guardias hablan inglés, órdenes en inglés, documentos en inglés, y aunque traducción está disponible técnicamente, en práctica es inconsistente, entonces malentendidos ocurren, preso no entiende regla, viola sin intención, y es castigado, pierde privilegios, tiempo en patio reducido, llamadas canceladas, y no entiende por qué, porque explicación fue en inglés que no comprendió. Destrato, entonces frustración aumenta, y sensación de impotencia se profundiza, porque no hay forma de navegar sistema que no entiende, en idioma que no habla, en cultura que es ajena, entonces está doblemente preso, en celda y en incomprensión, y esa incomprensión es arma, usada deliberadamente, porque mantener preso confundido es mantener preso sumiso, entonces información se proporciona mínimamente, en inglés técnico, sin esfuerzo real de asegurar comprensión, y preso firma documentos que no entiende, acepta condiciones que no comprende, y es culpado cuando viola reglas que nunca fueron explicadas claramente. Y ciclo de castigo continúa, y deterioro se acelera, porque impotencia aprendida destruye voluntad de resistir, y eventualmente, preso, deja de intentar entender, deja de intentar navegar, solo obedece, mecánicamente, sin pensamiento, y se convierte en exactamente lo que sistema quiere, autómata, respondiendo a estímulos, sin agencia, sin resistencia, sin humanidad. Y comparación con prisión mexicana se vuelve cruel ironía, porque en México, con todos sus problemas, con toda su corrupción, preso al menos era tratado como humano, corrupto quizás, criminal definitivamente, pero humano. Podía hablar, ser escuchado, negociar, ejercer algún poder. Pero en Estados Unidos, especialmente en Supermax, preso no es humano. Es amenaza a ser contenida. Entonces, tratamiento es diseñado no para rehabilitar, porque rehabilitación requiere creer en capacidad de cambio. Sistema no cree, sistema solo contiene. Estas A, el lema 2, hasta que amenaza termine, mediante muerte o mediante liberación décadas en futuro cuando preso ya no es capaz físicamente de amenazar. Entonces objetivo es logrado, no mediante justicia, sino mediante destrucción sistemática de capacidad de amenazar, y esa destrucción es visible, en ojos muertos de presos de largo plazo, en movimientos mecánicos, en ausencia de emoción. Están vivos biológicamente, pero muertos en todo otro sentido. Y sistema llama a eso éxito, porque amenaza fue neutralizada, y sociedad está protegida, de hombre que ya no tiene capacidad de dañar. Porque capacidad requiere agencia, y agencia fue destruida, completamente, y el silencio continúa, en celda tras celda, en prisión tras prisión, en estado tras estado, narcotraficantes mexicanos, que alguna vez fueron poderosos, reducidos a números, cumpliendo sentencias, en silencio, esperando muerte, que llegará, eventualmente, en celda, sola, sin testigos, excepto cámara que graba pero no recuerda, porque grabaciones se borran, y cuerpo se procesa, y número se cierra, y eso es todo. Ese es final, no glorioso, no memorable, solo silencio, permanente, absoluto y definitivo. Y México envía más, y sistema recibe más, y silencio consume más, hasta que todos estén rotos o muertos, y legado sea advertencia, que nadie escucha,
porque próxima generación ya está cometiendo mismos errores, construyendo mismos imperios, y destinada a mismo final, en celda, en silencio, para siempre.